Él pensaba que estaba llevando a Sterling a su hogar de seguridad, pero las oscuridades oscuras que cubrían las espaldas de su perro contaban una historia totalmente diferente. Algo terrible había sucedido mientras que su compañero más confiado estaba en la ciudad, y quienquiera que lo hiciera estaba a punto de aprender lo que sucedió cuando cruzaste a Emmett Sloan. Emmett corrió sus manos aterradoras por Sterling's coat, sintiéndose cada lugar donde el animal se movía a su toque. El orgulloso estallón que había llevado a Sterling a miles de kilómetros, ahora estaba con su cabeza bajada, el espíritu asombrado por toda la crueldad que había sufrido. Las oscuridades no fueron de ningún accidente. Estaban deliberadas, calculadas, los tipos de marcas dejadas por alguien que disfrutaba causar dolor. Estando en su modesto estallón, Emmett sintió que su pecho estalló cuando examinó la evidencia antes de él. Sterling había sido el perro más fino de 3 ciudades, buscado por cada agricultor y comerciante que le dejara ojos en él. Por eso Emmett había aceptado dejar su estallón de alquiler de la ciudad durante la aukción de perros, pensando que su perro sería más seguro allí que conectado a un puente afuera del salón. Pensó mal. El sol del mañana dejaba sombras largas por todo el piso estable, mientras Emmett intentaba unir lo que había sucedido. Sterling había estado fuera por 3 días, y cuando lo había recogido ayer a la noche, el viejo Pete, el que manejaba el alquiler, había estado nervioso, sudando a pesar del aire frío. El hombre había acelerado la transacción varando contacto con los ojos, y hacía que Emmett saliera más rápido de lo habitual. En ese momento, Emmett había arreglado que Pete estaba ocupado con otros clientes. Pero ahora, viendo estas marcas, todo hizo sentido. Alguien había herido a Sterling, y Pete sabía de ello. La pregunta era si el viejo hombre estaba involucrado, o solo demasiado asustado para hablar. De todos modos, Emmett iba a obtener respuestas. Le debía mucho a Sterling. Sterling se acercó contra la espalda de Emmett, el mismo gesto de confianza que había mostrado desde que era un culto. El gallo había sido compañero de Emmett a lo largo de los veranos, cruces de ríos peligrosos y noches solitarias bajo las estrellas. Los dos se entendieron de una manera que iba más allá de las palabras, y verlo herido así se sintió como una traición de todo lo que Emmett consideraba sagrado. Emmett se acercó y miró a los ojos de Sterling, viendo dolor allí que iba más profundo que heridas físicas. Alguien había rompido su espíritu intentando detenerlo a través de miedo y violencia, pero habían elegido el gallo equivocado y definitivamente el dueño equivocado. Llegó a la puerta estable y miró hacia la ciudad, donde la humedad estaba empezando a subir de las estrellas de cocina de la mañana. Alrededor de esos edificios estaba la persona responsable de esto. Emmett había pasado la mayoría de su vida adulta evitando problemas, prefiriendo la soledad de su gallo a las complicaciones de lidiar con la gente. Pero esto era diferente. Esto era personal. Emmett había construido su reputación por ser justo pero firme. Trataba a sus animales con respeto y esperaba que otros lo hicieran. Cuando alguien violó esa confianza, especialmente con un animal tan noble como Sterling, había consecuencias. La gente de la ciudad lo conocía como un hombre tranquilo que lo mantuvo a sí mismo, pero estaban a punto de descubrir lo que sucedió cuando alguien lo empujó demasiado lejos. Mientras que levantaba su segundo gallo, un mayor duro llamado Duchess, la mente de Emmett ya estaba trabajando por las posibilidades. ¿Quién en la ciudad tenía acceso a Sterling? ¿Quién sería cruel suficiente para derrotar a un gallo para un deporte? Y más importante, ¿quién creía que podían escapar con él? Porque estaban tratando con un gallo solitario que rara vez causaba problemas. El viaje a la ciudad tomaba 1 hora, dándole tiempo a pensar y planear. Pero una cosa ya estaba cierta. Antes de la luz del sol, hoy día, él sabría quién había herido a Sterling, y ellos enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Algunas líneas no podían ser cruzadas sin una respuesta, y herir a un animal inocente era definitivamente una de ellas. Pero cuando Emmett montó a Duchess y la pidió hacia la carretera, no tenía ni idea de que su búsqueda por la justicia estaba a punto de descubrir algo mucho peor que simple crueldad.
la verdad esperando por él en la ciudad, desafiaba todo lo que pensaba que sabía sobre la gente que había vivido junto a él por años. La calle principal de la ciudad se movía con su actividad de mañana, mientras que Emmett unía a Duchess a la puerta de alquiler afuera de la tabla de alquiler. Las mujeres cargaron bolsillos a la tienda general, mientras que los hombres se reunían en pequeños grupos para discutir el negocio y el clima. Para cualquier observador parecía ser otro día tranquilo. Pero el ojo entrenado de Emmett notó algo diferente. Las conversaciones se detuvieron un poco demasiado rápidamente cuando la gente lo vio, y varios hombres encontraron razones de repente para cruzar a la otra parte de la calle. Pete surgió de la tabla antes de que Emmett pudiera llamar a él, limpiando las manos nerviosamente en un tijero sucio. El rostro del viejo hombre era oscuro y su habitual saludo amigable no podía ser encontrado. En lugar de eso, estaba en la puerta como si guardara algo. Sus ojos se acercaban entre Emmett y la calle detrás de él. ¿Emmett pensaba Pete? Su voz se acercaba. No esperaba verte de nuevo tan pronto. ¿Todo bien con Sterling? La pregunta en sí misma era suficiente e inocente, pero la manera en que Pete la preguntó como si ya sabía la respuesta hizo más fuerte la suspensión de Emmett. Un hombre no se sentía nervioso por una simple pregunta, a menos de que tuviera algo para ocultar. Emmett estudiaba el rostro de Pete, notando los círculos oscuros bajo sus ojos y la manera en que sus manos no paraban de moverse. «Eso depende de lo que digas, ¿bien?», respondió Emmett manteniendo su voz a nivel. «Sterling tiene algunos marcos interesantes en él, los que no vienen del trabajo normal de establecimiento». El rostro de Pete se volvió incluso más oscuro y tomó un paso hacia atrás en el establecimiento. «No sé de qué estás hablando. El perro se veía bien cuando te lo recogiste ayer. Tal vez se encontró con algo de vuelta en tu lugar». La mentira llegó demasiado rápidamente, demasiado practicada. Emmett había pasado suficiente tiempo alrededor de perros deshonestos para reconocer cuando alguien le estaba enviando una historia. Pero Pete no estaba solo mintiendo. Estaba asustado genuinamente, asustado de algo o alguien. Los ojos del viejo hombre se mantuvieron mirando hacia la espalda del establecimiento, como si esperara a alguien aparecer en cualquier momento. «Pete», dijo Emmett, caminando más cerca. «He conocido a ti desde hace 8 años. Nunca me has mentido antes. ¿Por qué empezar ahora?» Por un momento el resuelto de Pete parecía aburrirse. Su boca se abrió como si iba a decir algo, pero luego, los pasos de pie se escucharon desde la espalda del establecimiento. Pantallas pesadas en placas de madera se acercaban con propósito. El rostro de Pete se cerró inmediatamente. Ninguna traza de cooperación desapareció tan rápido como se parecía. «Como dije, no sé nada sobre las marcas», repitió Pete esta vez más fuerte. «Tu perro estaba bien cuando se fue de aquí». Los pasos de pie se acercaron, y Emmett se dirigió hacia el sonido. De las sombras de la espalda del establecimiento surgió una figura que hizo todo de repente claro. Clyde Baxter se acercó a la luz. Su ropa cargada y sus zapatos polizados lo marcaban como uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Pero fue el sonido satisfecho en su rostro que le contó a Emmett todo lo que necesitaba saber. Clyde proponía la banca la mayoría más grande de la zona y tenía sus dedos en casi todas las transacciones de negocios que sucedían en la ciudad. Estaba acostumbrado a llegar a su camino y desde el aspecto en el que se veía, no se preocupaba con un simple abogado preguntando preguntas incómodas. Si algo se parecía amistoso con la presencia de Emmett. «Emmett Sloan», dijo Clyde, su voz cargando la confianza de un hombre que creyó en sí mismo intangible. «He oído que podrías tener algunas preocupaciones sobre tu perro. Espero que no estás planeando causar ningún problema sobre algo que no puede ser probado». La amenaza casual en las palabras de Clyde confirmó lo que Emmett ya sospechaba. No se trataba de un simple caso de maltrato animal. Se trataba de poder control y alguien que pensaba que podrían herir lo que le pertenecía a Emmett sin enfrentarse a ninguna consecuencia. Pero Clyde había hecho un error crítico.
había subestimado exactamente a qué punto Emmett estaba dispuesto a irse por Sterling. Y ahora, frente a frente con el hombre responsable, Emmett se dio cuenta de que esta confrontación iba a ser más grande de lo que había imaginado. Mucho más grande. «No puede ser probado, Emmett», repetía su voz, cayendo en un silencio peligroso. Interesante elección de palabras, Clyde. Hace a un hombre preguntar qué exactamente crees que necesita ser probado. Clyde se abrió la boca y entró completamente en el área principal del estable, haciéndose cómodo como si propusiera el lugar, lo cual Emmett se dio cuenta con angustia creciente probablemente lo hubiera hecho. Los pasos nerviosos de Pete entre los dos hombres de repente hicieron perfecto sentido. El viejo guardián del estable no se temía de perder su trabajo. Se temía de cruzar al hombre que controlaba su vida, solo diciendo que los perros pueden ser heridos de todas maneras. Clyde dijo, limpiando dulce imaginario de su espalda: «Los animales son impredecibles. A veces necesitan ser recordados quién está a cargo. Nada personal, ¿entiendes?» La admisión casual golpeó a Emmett como un golpe físico. Clyde ni siquiera estaba tratando de denunciar lo que había hecho. Estaba ahí frente a un testigo esencialmente confesando que estaba deliberadamente hiriendo a Sterling. La arrogancia fue emocionante, pero lo que lo hizo peor fue la certeza en la voz de Clyde. Creía genuinamente que no habría consecuencias para sus acciones. Las manos de Emmett se agacharon en los brazos de su lado, pero se forzó a quedarse tranquilo. Perderse su ánimo ahora no ayudaría a Sterling o le daría las respuestas que necesitaba. Había más a esta historia, y necesitaba entender exactamente lo que estaba tratando antes de decidir cómo responder. Porque Emmett preguntó: «¿Qué hacía Sterling para ti?» Clyde rió. Un sonido completamente sin humor. «Tu perro nada. Un animal maravilloso en realidad. Fuerte, rápido, bien entrenado. El tipo de perro que podría valer mucho dinero para el comprador adecuado». Las piezas empezaron a caer en lugar con claridad asombrante. Esto no era crueldad randoma o ni siquiera maldades simples. Esto era negocio frío y calculado. Clyde había herido a Sterling por una razón, y esa razón estaba empezando a ser claramente asombrante. «Vea, he tenido mi ojo en ese estallón por un tiempo ahora». Clyde continuó, aparentemente disfrutando de Emmett's grande comprensión. «Te hiciste una oferta justa 6 meses atrás, como recuerdo. Más que justa en realidad. Pero tú me miraste hacia abajo. Dijiste que no estaba a venta a cualquier precio». Emmett se acordó de la conversación. Clyde había acercado a él en la tienda general, haciendo lo que parecía una oferta generosa para Sterling. Cuando Emmett había declinado políticamente, Clyde había sonrido y dijo que lo entendió. Pero había algo en sus ojos ese día. Algo que debería haberle avisado a Emmett de que la cuestión no estaba cerrada. «Así que decidiste herirlo», dijo Emmett, su voz bastante controlada. «Porque no vendría. Decidí mostrarte lo que sucede cuando la gente no coopera con propuestas de negocio razonables». Clyde corrigió. «Sterling es un caballo valioso, pero se está viendo más viejo. Accidentes suceden. Las heridas pueden permanentemente reducir el valor de un animal. Hace que un hombre piense 2 veces sobre ser obstinado cuando alguien ofrece buen dinero». La amenaza era inolvidable ahora. No era solo sobre lo que ya había pasado con Sterling. Era sobre lo que continuaría sucediendo si Emmett no le dio a Clyde lo que quería. El hombre esencialmente estaba teniendo a Sterling hostigado, usando la crueldad como fuerza para forzar una salida. Pete cambió incómodamente en el fondo. Su cara, una máscara de miseria. Emmett podía ver que el viejo hombre quería decir algo, quería ayudar, pero estaba demasiado asustado por la retaliación de Clyde para hablar. ¿Cuántas personas en la ciudad estaban atrapadas en situaciones similares? ¿Temprano para cruzar al hombre que controlaba tanto su sobrevivencia económica? ¿Crees que me puedes forzar a vender por herir mi perro?», Emmett dijo, su voz tranquila a pesar de la ragia que estaba creciendo dentro de él. «Creo que te puedo convencer de ser razonable». Clyde respondió.
Sterling va a necesitar cuidado regular, bordo regular cuando llegues a la ciudad, muchas oportunidades para que accidentes sucedan. A menos, por supuesto, que pertenezca a alguien que podría garantizar su seguridad. La implicación era clara: vender a Sterling a Clyde o ver al perro sufrir abusos continuos cada vez que Emmett lo llevara a la ciudad. Fue una extorsión pura y simple, cerrada en el vener de una transacción de negocio. Pero Clyde había hecho una miscalculación fundamental. Asumió que Emmett se encargaría bajo presión, que la amenaza con Sterling lo forzaría a cumplir. Claramente no entendió que herir el perro había hecho esto personal de una manera que no podía ser inmediata. «Eso es bastante oferta», dijo Emmett calmamente. «Déjame pensar en ello». Algo en su tono debe haberle avisado a Clyde, porque la expresión confiante del bancista sonó por un momento. Pero luego regresó el sonido y gritó como si la matanza hubiera terminado. «Toma todo el tiempo que necesites», dijo Clyde. «Pero recuerda, acciones pueden suceder a cualquier momento. Me odiaría ver a ese hermoso perro enfermarse peor que ya lo ha hecho». Cuando Clyde se fue, Emmett se dio cuenta de que esta confrontación había revelado algo mucho más peligroso que simple crueldad. Esto se trataba de un hombre que creyó en sí mismo sobre la ley, que usó miedo y presión económica para obtener lo que quería. Y si él estaba haciendo esto a Emmett, ¿cuántos otros en la ciudad estaban sufriendo de amenazas similares? Pero lo que Clyde no sabía fue que Emmett Sloan había enfrentado a los rusos, sobrevivido a los blizzards, y construyó su rancho con nada más que determinación y trabajo duro. Y ahora, estando en ese estable con la evidencia del sufrimiento de Sterling fresca en su mente, estaba a punto de mostrar al hombre más poderoso de la ciudad lo que sucedió cuando alguien perdió su silencio por una semana. Emmett vio a Clyde desaparecer en la esquina antes de volver a Pete. El viejo hombre estaba congelado todavía, apretando ese suelo sucio, como si fuera lo único que lo mantuviera recto. Sus ojos soportaban el aspecto desesperado de alguien atrapado entre opciones imposibles, y Emmett sintió un surgimiento de pereza por él. «¿Cuánto tiempo ha pasado, Pete Emmett?», preguntó lentamente. Los brazos de Pete se rompieron, y por un momento miró cada uno de sus 60 y más años. «¿Más que me importa admitir?», gritó mirando para asegurarse de que estaban solos. «Clyde compró mi alquiler de la banca hace 3 años. Ha usado para presionarme desde entonces». La admisión explicó todo. Pete no era solo un empleado asustado de perder su trabajo. Era un hombre atrapado por deuda, forzado a observar y generar crueldad, porque hablarle costaría todo lo que había trabajado para él. Emmett había visto situaciones similares antes, pero nunca tan cerca de casa. «¿Qué exactamente hizo con Sterling, Emmett?», preguntó. Las manos de Pete se rompieron cuando se ponía el alquiler. Trajo a algunos hombres con él el viernes. Dijeron que tenían que enseñar a su perro maneras. Traté de detenerlos, pero gestionó sin ayuda en su pequeño espacio. Me cerraron en la habitación del alquiler mientras lo trabajaban. Cuando se terminaron, Clyde me dijo que mantener mi boca cerrada era parte de mi pago de alquiler. La imagen de Sterling siendo sistemáticamente golpeado mientras Pete estaba forzado a escuchar desde una habitación cerrada hizo que la sangre de Emmett se hundiera. Pero mantuvo su voz tranquila, sabiendo que Pete necesitaba reafirmación más que angustia en este momento. ¿Quiénes eran los hombres con él? Su usual equipo: Jake Morrison, Tom Wright y ese nuevo amigo del oeste, el con el vestido extraño que piensa que es algún tipo de asesino. La voz de Pete se bajó aún más. «Emmett, tienes que tener cuidado. Clyde tiene la mitad de esta ciudad bajo su dedo de una forma u otra. La gente que puede querer ayudarte no puede afordarlo». Esta revelación pintó una imagen aún más oscura de lo que Emmett había imaginado. Clyde no era solo un hombre con demasiado dinero y una lucha mía. Él era el centro de una red de control económico que mantuvo a la gente honesta atrapada y silenciada. El golpe de Sterling no fue un incidente aislado. Fue solo el último ejemplo de cómo Clyde mantenía su poder. «Hay algo más», continuó Pete.
Su voz varamente audible. Ruby Callaghan en la tienda general. Estaba preguntándole ayer sobre quién tenía acceso a su perro. Pensaba que podría haber visto algo, pero se acercó rápidamente cuando la gente empezó a hablar. Ruby Callaghan. Emmett conocía a ella por su reputación como una mujer que hablaba directamente y que dirigía su tienda con justicia e integridad. Si estaba preguntando preguntas, significaba que había visto algo o escuchado hablar que le preocupaba. Más importante, significaba que podría tener un aliado en la ciudad, alguien dispuesto a levantarse ante la intimidación de Clyde. Pero también significaba que Ruby estaba en riesgo. Si Clyde sospechaba que sabía algo o estaba dispuesto a ayudar a Emmett, podría ser su siguiente objetivo. El pensamiento de una mujer inocente siendo atraída a este conflicto por su perro hizo la decisión de Emmett para él. No podía solo exigir justicia por Sterling y salir. Esto era más grande que un perro, más grande que el orgullo herido de un hombre. Esto era sobre un cáncer que había crecido en el corazón de esta comunidad, arrojando relaciones y destruyendo la básica decencia que hizo posible la vida del frontera. Pete Emmett, dijo poniendo una mano en la espalda del viejo hombre. Voy a arreglar todo esto, pero necesito que hagas algo por mí. No puedo cruzar a Clyde, Pete, dijo inmediatamente con miedo brillando en sus ojos. No entiendes lo que puede hacer. Lo entiendo perfectamente, Emmett respondió. Por eso esto tiene que terminar. Pero no te estoy pidiendo que lo cruces, te estoy pidiendo que me confieses. ¿Puedes hacerlo? Pete estudiaba el rostro de Emmett durante un largo momento viendo algo allí que parecía darle esperanza. Lentamente él gritó: «Mantén tu cabeza abajo y actúe normal». Emmett instruyó: «No dejes que hablamos de nada más que las tarifas de bordo de Sterling. Y si alguien pregunta, me pareció satisfecho con tu explicación sobre el perro que estaba herido en mi albergue. ¿Qué estás planeando hacer?». Emmett se dirigió hacia la calle donde el normal ruido de la ciudad continuó sin saber que todo iba a cambiar. «Voy a tener una conversación con Ruby Callaghan. Y luego voy a recordar a esta ciudad lo que sucede cuando la gente decente deja de tener miedo». Mientras caminaba hacia la tienda general, Emmett sentía la pesadilla de responsabilidad seca en sus espaldas. No era solo sobre Sterling más, era sobre todos los que habían sido demasiado asustados de hablar, demasiado atrapados para luchar de vuelta. Pete, Ruby y probablemente docenas de otros que habían sufrido en silencio mientras Clyde construyó su imperio de miedo. Pero Clyde Baxter estaba a punto de aprender que algunos hombres no podían ser comprados, amenazados o rompidos. Y cuando el impulso llegó a empujar a Emmett Sloan, era exactamente ese tipo de hombre. La campana abajo de la puerta de la tienda general sonó cuando Emmett entró. El olor familiar de café, piel y productos secos lo acompañaban. Ruby Callaghan se miró desde atrás donde estaba organizando bolsas de fabricante, su expresión cambiando de un bienvenido polaco a algo más protegido cuando la reconoció. Ruby era una mujer hermosa en sus primeras cuarentenas, con cabellos negros de madera y ojos inteligentes que no perdían nada. Había operado la tienda solo desde la muerte de su marido hace 5 años, ganando respeto a toda la comunidad por su sentido de negocio y sentido de negocio. Si alguien en la ciudad tenía la espalda para levantarse ante Clyde Baxter, sería Ruby. «Buenas noches, Emmett», dijo, pero su voz llevaba una tensión que no había estado allí durante sus visitas anteriores. «¿Qué te lleva a la ciudad hoy? Lo mismo que te llevó a preguntarte sobre mi perro ayer». Emmett respondió calmamente mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Pete mencionó que tenías algunas preocupaciones». Las manos de Ruby se centraron en el fabricante y ella miró hacia la ventana como si estuviera revisando observadores desesperados. Cuando ella habló de nuevo, su voz estaba casi sobre un grito. «Los vi traer a Sterling de vuelta la noche de martes. Vi la condición en la que estaba. Su jabón se abrió con angustia. Lo que hicieron con ese animal hermoso fue pura maldad, nada más. ¿Has visto lo que sucedió?». Ruby se acercó la cabeza.
No la actual batida, pero estaba cerrando tarde esa noche, cuando oí la conmoción de la tabla. Miré a mi espalda y vi a los hombres de Clyde llevando a Stirling a un parque. El perro estaba limpio, la cabeza bajada. No era difícil descubrir lo que sucedió. Ella se movió más cerca de la ventana, bajando su voz aún más. Emmett debe saber que Stirling no fue el primero. Clyde ha estado usando tácticas de intimidación desde hace meses. Cualquiera que lo cruce o rechace sus propuestas de negocio, parece tener accidentes ocurridos con su propiedad o alimento. Esta confirmación de lo que Emmett había sospechado lo golpeó como un golpe físico. El sufrimiento de Stirling fue parte de un patrón, una campaña sistemática de terror diseñada para mover a la comunidad a la voluntad de Clyde. El escopo de todo esto estaba agotador. ¿Por qué nadie han hablado? Emmett preguntó. ¿Quién escucharía? La risa de Ruby fue triste. Clyde tiene la banca, controla la mayoría de los negocios principales y tiene al sheriff en su bolso. Tom Bradley ha estado tomando dinero de Clyde por 2 años ahora. Cualquier complacencia sobre las metodologías de Clyde se arregla y se olvida. La mención del sheriff Bradley explicó por qué Clyde se sintió tan confiado sobre sus amenazas. Con la ley de la justicia que compró y pagó, podía operar con virtual impunidad. También significaba que cualquier intento de buscar justicia oficial sería una pérdida de tiempo. Pero tú eres diferente, continuó Ruby estudiando el rostro de Emmett. No mereces dinero de Clyde, no dependes de sus negocios por tu vida. ¿Podrías levantarte si lo querías? Eso es exactamente lo que intento hacer, Emmett dijo. La pregunta es, ¿voy a estar solo? Ruby estuvo quieta por un momento largo, pesando sus palabras con cuidado. Hay otros que sienten lo mismo que yo. Buenas personas que están cansadas de vivir bajo el dedo de Clyde, pero están asustados y con razón. Él ha destruido a las familias por menos de lo que estamos hablando. ¿Qué si no tuvieran que estar asustados más?, preguntó Emmett. ¿Qué si alguien se levantó con Clyde de manera que mostrara a todos que podía ser golpeado? Estás hablando de tomar al hombre más poderoso en 3 ciudades, informó Ruby. Clyde no solo amenaza, él sigue adelante. Pregúntale a la familia Henderson qué pasó cuando se rehusaron a vender su tierra a él. Pregúntele a Martha Willis por qué su marido's negocio de construcción de la ciudad no pudo llegar a trabajar después de que se lamentara sobre las prácticas de construcción de Clyde. Cada ejemplo que citó pintó una imagen más clara de la destrucción sistemática que Clyde había generado en cualquiera quien lo opuso. Pero en vez de asustar a Emmett, solo fortaleció su resolución. Alguien tenía que romper el ciclo de miedo y intimidación, y aparentemente que alguien iba a ser él. Ruby Emmett dijo mirando por el cinturón. Necesito saber exactamente quién ha sido asustado por las métodas de Clyde. Nombres, detalles, todo lo que puedas decirme si voy a asustarlo. Necesito entender el escopo completo de lo que ha hecho. Ruby miró a Emmett por un momento largo, como si tratara de determinar si era serio o solo fuerte suficiente para hacer amenazas vacías. Lo que vio en su expresión debe haber convencido a Emmett, porque gritó lentamente: «Dame 5 minutos para cerrar y poner el señal cerrado. Lo que tengo que decirte va a tomar un rato y no es algo que quiero escuchar». Cuando Ruby se mudó a asegurar la tienda, Emmett sintió el peso del compromiso que se le había quedado. Había venido a la ciudad buscando justicia por Stirling, pero estaba a punto de tomar algo mucho más grande. La pregunta fue, si un hombre, no importa cuánto determinado, podía estar contra el tipo de corrupción atrapada que representaba Clyde. Pero cuando Ruby volvió con un libro de escritura lleno de recuerdos y una expresión asombrosa que prometía revelaciones, Emmett se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente cuánto profundo fue el web de control de Clyde. Y más importante, estaba a punto de descubrir cuántas personas habían estado esperando a alguien valiente suficiente para cortarlo. La conversación que seguía cambiaría todo. Cuando Ruby terminara de hablar, Emmett entendería que esto no era solo acerca de un perro o de un hombre. Esto era sobre la alma de toda una comunidad. Y si la gente decente continuaría a vivir en miedo, o finalmente encontraría el coraje de luchar de vuelta.
El libro de escritura de Ruby contaba con un catálogo de destrucción que hizo que Emmett se volteara el pecho. Page after page, documentó la campaña sistemática de Clyde contra cualquiera que se atreviera a oponerse a él. La familia Henderson había perdido su plantación a fortalecimiento después de misteriosos incendios que destruyeron su jardín y la agricultura. El marido de Martha Willis había sido descargado de todos los proyectos de construcción en la ciudad después de hablar sobre las prácticas. La familia Rodríguez había sido expulsada de la ciudad completamente, después de refusar de vender su pequeño restaurante a uno de los asociados de Clyde. Hay 17 familias en total, dijo Ruby, su dedo traciendo la lista de nombres. Todas las personas que cruzaron Clyde de alguna manera y pagaron el precio. Algunas perdieron sus viviendas, otras sus casas. Algunas solo desaparecieron una noche demasiado asustadas de quedarse y luchar. El escopo de todo esto era desagradable. Clyde no solo estaba objetando a individuos, sino que estaba sistemáticamente resapiendo toda la comunidad, ejecutando a cualquiera que pudiera para desafiar su autoridad y reemplazándolos con personas que le debían su sobrevivencia. Fue más que corrupción. Fue una toma hostil de toda una forma de vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado esto?, preguntó Emmett. Empezó hace unos 4 años después de que su padre murió y le dejaron el banco, respondió Ruby. El viejo Baxter era duro pero justo. Clyde es algo más completamente. Él ve a toda la ciudad como su personal reino y todos en ella son objetos o obstáculos. Emmett estudió el ledger notando fichas y patrones. Los métodos de Clyde habían crecido más duros con el tiempo, su retaliación más rápida y más severa. El hombre había aprendido que el miedo era más efectivo que la fuerza, que la amenaza de destrucción económica mantuvo a las personas en línea, mejor que la violencia física. El golpe de Stirling no fue un escalón, fue el negocio como siempre. ¿Qué pasa con la ley?, preguntó Emmett, aunque ya sospechaba la respuesta. Sheriff Bradley debe de Clyde dinero para los billetes médicos de su hermano Ruby, dijo con vergüenza. El diputado Collins quiere hacer la cosa correcta, pero Bradley lo mantiene en una cadena tigre. El comandante territorial solo pasa por 2 veces al año, y de alguna manera Clyde siempre sabe cuándo va a venir. La imagen estaba completa ahora. Clyde había construido un perfecto sistema de control, usando la deuda, el miedo y la corrupción, para insularse de cualquier desafío significativo. Él proponía la ley, controlaba la economía, y había empujado a la población hacia la subida. Cualquiera que intentara luchar de vuelta, lo hizo sola, haciendo de ellos objetivos fáciles para su retaliación. Pero Emmett tenía una ventaja que ninguna de las víctimas anteriores de Clyde había poseído. Él no le debía a nadie dinero, no dependía de la economía local para su supervivencia, y no tenía nada que perder que importaba más que la justicia para Stirling y la libertad para esta comunidad. Ruby dijo cerrando la cadena. Necesito que les dé la palabra a todos en esta lista. Díganles que se encuentren en la vieja iglesia fuera de la ciudad en el desierto. Díganles que es hora de parar de tener miedo. Los ojos de Ruby se abrieron. Emmett no puede ser serio. Si Clyde encuentra que la gente está organizando contra él, hará lo que ya ha estado haciendo. Emmett interrumpió. La única diferencia es que esta vez la gente no estará enfrentándose a él sola. ¿Pero qué puedes hacer contra él? Él tiene dinero, hombres, la ley a su lado. Eres solo un abogado con una ventaja. Emmett se levantó sintiendo una calma y una cierta seguridad sobre él. Allí es donde estás mal, Ruby. No soy solo un abogado. Soy el abogado que no tiene miedo a Clyde Baxter. Y a veces eso es todo lo que requiere para cambiar todo. Se movió hacia la puerta, luego se volvió. Hay algo más que necesito que hagas. Envíale la palabra a diputado Collins. Díganle que si quiere ser un verdadero abogado en vez de el chico de Clyde, debería estar en esa iglesia esta noche también. Collins no va a venir. Ruby protestó. No puede afrontar Bradley. Quizás no, Emmett acordó.
pero le vamos a dar la oportunidad de elegir cuál lado de la historia quiere estar en. A veces un hombre te sorprende cuando le ofreces la oportunidad de hacer la cosa correcta. Cuando Emmett salió hacia la calle, sintió los ojos de la ciudad sobre él. La palabra ya estaba señalando que había confrontado a Clyde en la tabla y había pasado tiempo hablando con Ruby. Por la noche, todos sabrían que algo estaba creciendo, que el cuidado balance de miedo y control que había mantenido la paz estaba empezando a cambiar. Pero Clyde lo sabría también. Y un hombre como Clyde Baxter no esperaba que las amenazas se materializaran. Él eliminó a ellos antes de que pudieran crecer en peligro, lo que significaba que Emmett quizás tenía 6 horas para convertir una colección de personas asombradas en algo que parecía una resistencia organizada. Cuando caminó hacia su perro, Emmett se dio cuenta de que este era el momento que definiría no solo su propio futuro, sino el futuro de todos los que sufrieron bajo la tiranía de Clyde. Esta noche, en esa antigua iglesia, ellos encontrarían la corazón de luchar juntos, o verían su última esperanza de libertad morir en las sombras de su propio miedo. El sol ya había pasado su pico y el sol estaba llegando rápido. El tiempo estaba saliendo. Y todo dependía de si la gente de esta comunidad todavía recordaba lo que significaba que se levantara por lo que era cierto. La antigua iglesia se sentaba en una montaña observando la ciudad, sus paredes de madera, y la torre de la campana rompida, teniendo como testigo mejores momentos cuando la comunidad se reunía en asociación en lugar de miedo. Cuando el sol tocó el horizonte creando largas sombras por todo el valle, Emmett esperaba adentro, insegura de si nadie tendría la corazón de responder a la llamada de Ruby. La primera a llegar fue Martha Willis, su cara llena de preocupación, pero su brazo lleno de determinación. Detrás de ella vinieron los restantes miembros de la familia Henderson, seguidos por otros cuyos nombres Emmett reconoció de Ruby's Ledger. Uno a uno salieron por las puertas como sombras, cada uno cargando el peso de su propio sufrimiento, y la esperanza de que quizás, finalmente, alguien estuviera dispuesto a luchar de vuelta. Ruby llegó con la familia de Rodríguez, que había secretamente regresado a la ciudad la semana anterior, escondiéndose con relativos mientras intentaban descubrir cómo reclamar su restaurante robado. Detrás de ellos, vino el diputado Collins, con su lámpara brillando en la luz desaparecida, su presencia causando sorpresas y conversaciones entre las personas reunidas. A medida que llegaban los últimos dragones, cerca de 30 personas se reunían en la vieja iglesia. Era más de lo que Emmett había esperado, pero al mirar sus faces, vio la misma temor que los había mantenido en silencio por tanto tiempo. No eran luchadores, eran personas ordinarias que habían sido derrotadas por un sistema diseñado para derrotar su espíritu. Emmett empezó. Su voz se escuchaba claramente a través de la iglesia vacía. Estás cansado de vivir en miedo. Cansado de ver a Clyde Baxter destruir todo lo decente de esta comunidad. Cansado de pretender que las cosas se van a mejorar si solo te quedas con la cabeza abierta y te quedas en silencio. Murmullos de acuerdo se rompieron por el público, pero Emmett también podía ver dudas en sus ojos. Ellos querían creer que el cambio era posible, pero años de opresión les había enseñado que la esperanza era peligrosa. Pero también sé lo que piensas. Emmett continuó que eran simplemente personas ordinarias, sin poder, sin dinero, sin manera de luchar contra alguien como Clyde. Que incluso si lo intentamos, nos cruzará como ha cruzado a todos los demás que le quedaron. Los murmullos se rompieron, reemplazados por silencio incómodo. Emmett había expresado sus más profundos temores, la razón por la que tantos han sufrido en silencio por tanto tiempo. Tienes razón sobre una cosa, Emmett dijo. No podemos derrotar a Clyde usando sus métodos. No tenemos su dinero, sus conexiones o su voluntad de destruir a la gente inocente, pero tenemos algo que no entiende y que no puede comprar. Él pausó, mirando cada persona en los ojos antes de continuar. Tenemos la verdad y tenemos a los demás. Diputado Collins pasó adelante, su cara joven serio. ¿Qué exactamente estás proponiendo, Emmett? Porque si estás hablando de justicia vigilante, estoy hablando de verdadera justicia.
Emmett interrumpió. La especie que viene de personas honestas que se unen y rehúsan a ser intimidadas. Dijiste que el sheriff Bradley te mantiene en una cadena tigre. Pero ¿qué si tuvieras evidencias de crímenes que eran demasiado grandes para ignorar? ¿Qué si el mariscal territorial tenía una cadena de denuncias documentadas que no se podían llevar bajo la espalda? Ruby abrió su libro de recortes. Sus páginas son gruesas con evidencias registradas. Cada incidente está documentado aquí. Datos, testigos, daños. Todo lo que necesitamos para construir un caso que incluso un sheriff corrompido no puede disminuir. Pero Clyde se retaliará, dijo Martha Willis, buscando lo que todos estaban pensando. Él vendrá después de todos nosotros y será peor que antes. Solo si le damos la oportunidad, respondió Emmett. ¿Pero qué si nos movimos lo suficientemente rápido, reunimos la evidencia suficiente y la presentamos todos a la vez? ¿Qué si hicimos tanto ruido que el gobierno territorial tuviera que tomar noticias? Collins estudió la cadena, su expresión creciendo más serio con cada página que volvió. Esto es extenso. Si incluso la mitad de esto puede ser probado en la corte, todo puede ser probado. Ruby dijo firmemente. He estado documentando todo por 2 años esperando a alguien valiente suficiente para usarlo. Emmett observó las caras alrededor de él cuando la comprensión comenzó a crecer. No estaban hablando de una lucha sin esperanza contra las probabilidades imposibles. Estaban hablando de usar la ley en sí como una arma, transformando la propia documentación sistemática de sus crímenes en contra de él. Aquí es lo que vamos a hacer, Emmett, dijo su voz ganando fuerza. Mañana el diputado Collins viajará a la capital territorial con copias de todo lo que está en esa cadena. Mientras tanto, todos nos dirigimos a nuestro negocio normal, sin dar señal de que nada ha cambiado. Y cuando Clyde se da cuenta de lo que está pasando, alguien le preguntó. A partir de entonces, será demasiado tarde. Emmett respondió, porque a partir del momento en que entiende lo que hemos hecho, el Marshal Territorial ya estará en camino con una garantía y suficiente autoridad para detener a un sheriff corrompido si necesario. El plan era audacio en su simplicidad. En lugar de luchar contra Clyde en sus términos, usarían el mismo sistema que había corrompido contra él. Necesitaría coraje, coordinación y el perfecto tiempo. Pero por primera vez en años, ofrecía la verdadera esperanza por la justicia. Collins cerró la cadena y miró por la habitación. Lo haré, Dios me ayude, lo haré. Me convertí en un abogado para proteger a la gente y no para permitir a los abogados. 1 a 1, los otros abogados votaron su acuerdo. Les darían testimonio, recopilarían evidencias adicionales, y lo más importante, se unieron cuando el reto llegó. El miedo que los había paralizado por tanto tiempo, finalmente les dio algo más fuerte: la determinación de reclamar su comunidad. Cuando la reunión se rompió y la gente empezó a escapar a la oscuridad, Emmett sentó una mano en su espalda. Era rubia. Con los ojos brillantes de lágrimas refusó abogar. Tu perro dijo calmamente. Sterling, todo esto empezó porque no les dejabas romper su espíritu. Emmett gritó pensando en el orgulloso abogado esperando por él de vuelta en la planta. Sterling me enseñó algo importante. A veces la respuesta más poderosa a la crueldad no es la venganza. Es rehusar dejar que esa crueldad cambie a quien eres. 3 semanas después, Clyde Baxter se sentó en una cárcel territorial esperando un trato por la extorsión, la fraude y la conspiración. El sheriff Bradley había sido retirado de su oficina y el diputado Collins se llevó la bandera del sheriff interno, mientras la comunidad se reconstruyó alrededor de los principios de justicia y justicia. Sterling abogó tranquilamente en la pastilla de Emmett. Sus heridas físicas se curaron y su espíritu se restauró. Las heridas permanecieron, pero ya no lo definían. Como la comunidad que había encontrado su coraje, Sterling había aprendido que la supervivencia no se trata de evitar el dolor. Se trata de rehusar dejar que ese dolor destruya tu naturaleza esencial. Y en la ciudad de abajo la gente caminaba con sus cabezas levantadas por primera vez en años,
sabiendo que habían provenido algo importante para ellos mismos y sus hijos, que la gente normal cuando se unen por lo que es cierto, nunca es realmente poderosa después de todo. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable de la frontera donde el coraje y la justicia se unen de maneras que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir tratando más historias como esta. Tu apoyo significa todo para nosotros.